Y esta tarde conocemos la identidad de un conductor que murió en una volcadura. Según autoridades, Ryan Alemán, de 25 años de edad, murió al ser expulsado de su vehículo. El accidente ocurrió al sur de Corpus Christi, en la carretera 44, cerca del camino rural 24. Alemán no tenía puesto el cinturón de seguridad al momento del percance y tristemente les comentamos que Alemán había sobrevivido a la balacera perpetrada en un torneo de videojuegos en Jacksonville. En noticias de Latinoamérica, en Managua se vivieron momentos de tensión este fin de semana previo a la salida de la marcha opositora bajo el lema Rescatando la Patria. La movilización coincidió con el recorrido de una caravana de cientos de automóviles de militantes sandinistas resguardados por decenas de patrullas de la Policía Nacional. La marcha fue convocada por familiares de manifestantes detenidos y asociaciones médicas para exigir el cese de la represión, la libertad para la que no denominan presos políticos y que cesen los despidos de personas que se han sumado a las protestas en hospitales y universidades. Y los estragos del mal tiempo también afectaron a la República Dominicana. Las lluvias de la depresión tropical Isaac han causado serias inundaciones y decenas de desplazados. Las lluvias también han afectado 11 viviendas y 10 comunidades incomunicadas. Además, hay 17 provincias que continúan en alerta por inundaciones. Vamos a México, donde este fin de semana se celebró el tradicional grito de la independencia. Aquí le traemos las imágenes. La noche comenzó con largas filas para entrar al Zócalo, pero siempre amenizadas por la música del organillero que celebra a México. Significa donde vivimos, significa también luchar por hacer un mejor lugar. Llegaron los más chicos. ¡Viva México! Y los más grandes. Me gusta mucho México. Armando vino de Veracruz para gritar en el centro del país. Todo él envuelto por México. Soy bien mexicanote. Eso. Y llegaron también en familia. Y también viene la chiquita. Él trajo a sus hijas bien vestidas para la ocasión, como lo hace cada año. Es un orgullo, es unión, es fortaleza. Su hija, con traje de charro, dice que no sabe cantar, pero sí sabe gritar. ¡Viva México! ¡Ay, caray! Solo hacía falta esperar a que el reloj de la catedral marcara las 11 de la noche para formar todos una garganta gigante. Y de pronto apareció en el balcón central del Palacio Nacional el presidente Enrique Peña Nieto, como todo presidente en turno. ¡Viva México! Un grito que cumplió 208 años sonando, fuerte, como los gritos de orgullo y de pertenencia, y rematado por un cielo que se iluminó al ritmo del mariachi. En la fiesta hay esperanza. ¿Qué quiere usted para México? Que sigamos unidos, que nos sigamos apoyando. Por eso, este grito por México sale siempre desde lo más hondo. Bueno, cuando regresemos les contaremos cuánto tardaría la recuperación total del sistema eléctrico de Puerto Rico después de ser devastado por el huracán María. Pero antes vámonos con Sonia y hoy un avance del tiempo. Sonia. Gracias, amiga, y feliz lunes. Vamos a empezar con las máximas. En el día de hoy estamos viendo cielos más soleados este lunes y como resultado también estamos viendo temperaturas máximas más cálidas. Aquí en Corpus Christi hemos alcanzado 88 grados, 93 en Falfurrias, 91 en Alice y 89 en Beeville. Pero ¿qué podemos esperar para el resto de la semana? Voy a tener todos los detalles en solo minutos aquí en su canal Telemundo. Hola amigos, ¿qué tal? Y feliz lunes a todos. Espero que estén disfrutando el inicio de esta semana. Pues ahora mismo aquí en Corpus Christi está húmedo y todavía muy cálido. Estamos viendo temperatura actual de 86 grados, pero siente como 99. Estamos viendo vientos ligeros desde el este-sureste, humedad súper alta, bajo cielos mayormente nublados. Pero esta noche será parcialmente nublado, húmedo y cálido, también muy tranquilo. Aquí en Corpus Christi esperamos temperatura mínima cerca de 75 grados y los vientos podrían
por la noche serán muy ligeros desde el sureste, solo hasta 10 millas por hora. Y mañana el martes aquí en la ciudad esperamos cielos parcialmente nublados, condiciones húmedas, cielos soleados, también será muy cálido aquí en Corpus Christi. Esperamos máximas cerca de 90 grados y los vientos todavía serán ligeros desde el sureste hasta solo 15 millas por hora. Y nuestro martes en más detalle, vamos a iniciar el martes con condiciones húmedas. También será muy tranquilo por la mañana, 76 grados y luego el mediodía ya será mayormente soleado y más cálido. 89 grados y luego a las 5 de la tarde todavía parcialmente nublado, cálido y húmedo con vientos ligeros desde el este-sureste. 89 grados aquí en el sur de Texas. En su pronóstico extendido de 7 días presentado por AutoNation. AutoNation tiene 250,000 evaluaciones de 5 estrellas. Esos son muchos clientes muy contentos. Únete a ellos y visita AutoNation.com. Y en su pronóstico extendido de 7 días, mañana y el miércoles esperamos cielos parcialmente nublados, máximas en los altos 80s y bajos 90s, pero el jueves esperamos más cobertura de nubes y lluvias aisladas y vamos a ver condiciones más o menos iguales para viernes y el fin de semana y el lunes de nuestra próxima semana. Es todo el tiempo para mí. Continuamos con las noticias. Nina. Gracias, Sonia. Casi un año del azote del huracán María a Puerto Rico, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla como algunos ciudadanos admiten que el sistema eléctrico aún no está preparado para enfrentar otro huracán. Rafi Rivera con el informe. Cercana a la fecha del primer aniversario del devastador huracán María a Puerto Rico, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, responde si la red eléctrica de la isla está preparada para el embate de un nuevo huracán. No. Todavía tenemos básicamente el sistema bien similar al anterior. María golpeó a la isla el 20 de septiembre de 2017, destruyendo gran parte de la infraestructura eléctrica y dejando a más de 1 millón de clientes sin luz. Las labores de reparación del sistema todavía continúan. En plena temporada de huracanes surge otra interrogante y es ¿qué sucedería con el sistema eléctrico de Puerto Rico si enfrentara un nuevo huracán? Yo te diría que vamos a asumir que pasaría exactamente lo mismo, en términos que se iría la luz a la mayoría de Puerto Rico. María azotó a Puerto Rico como categoría 4 y vientos máximos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. La isla quedó a oscuras y miles de postes y cables fueron destruidos. Hay partes de la infraestructura, puede ser el 20%, que hay que rehacer porque se hicieron con equipo reciclado. Brunilda Vidot estuvo 8 meses sin luz. Habló sobre la experiencia del huracán. Fue bien horrible, bien. Y no espero que pase otra. Y lo único que siento es que hay mucha gente que todavía están pasando lo mismo que pasé yo. También contó cómo está ahora el servicio de electricidad de su casa. Cada rato hay gente que viene y me dice, mira, por allá por casa no tengo luz. ¿Tú tienes luz? Yo decía, sí, yo tengo luz, pero a veces que se va, hacen unos apagones como a las 12 de la noche y se van. Para Ramón Bermúdez, quien opera una pizzería rodante, las labores de reconstrucción del sistema eléctrico son palpables. La Autoridad de Energía Eléctrica informó sobre el proceso de recuperación. Pues al los postes ser en aluminio, ser más altos, aguantan más, son más resistentes al viento, al agua, ya que pues no se pudren. Veo los cables mucho más altos. La reconstrucción puede tomar 7, 8 años para tú tener el sistema que tú quieres, ¿verdad? Que queremos todos. Y bueno, después de la pausa, cuidado con lo que le da de comer a su bebé. Le contaremos cuáles son los bocadillos empaquetados que pueden contener ingredientes dañinos.